Hola, buenas tardes. La idea es que podamos compartir un poquito acerca de la estructura básica que se tiene que tener presente a la hora de confeccionar el registro tributario de rentas empresariales en un régimen ProPyme. Lo que quiero mostrarles es la columna vertebral que se tiene que tener presente a la hora de confeccionarlo. Todos sabemos que viene la operación renta y la operación renta hay que determinar un registro tributario de rentas empresariales para un régimen ProPyme y la idea es que aquí hagamos un breve resumen. Cuando hablamos de registro tributario de rentas empresariales siempre tenemos que tener presente en un régimen ProPyme esas cuatro columnas que están ahí. En términos resumidos, ¿cierto? Un registro de rentas empresariales se ve de esa manera. Parto con unos saldos iniciales y esos saldos iniciales potencialmente van a estar conformados por el registro de rentas afectas a impuestos, denominado RAI, por el registro de rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta, denominado REX, por el saldo acumulado de crédito, denominado SAC, y por el saldo total de utilidades tributables, denominado STUT, ahí como se ve en la pantalla. Estos saldos iniciales, ¿de dónde provienen? Provienen obviamente del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, en la medida que la empresa haya existido. La primera pregunta que se nos podría ocurrir es si a ese, si a ese registro tributario de rentas empresariales, si a ese saldo inicial le tenemos que aplicar o no corrección monetaria. Y de lo que nos tenemos que acordar es que no se aplica corrección monetaria porque en un régimen ProPyme está liberado del sistema de corrección monetaria que está contenido en el artículo 41 de la Ley de la Renta. Cuando ya sé que anoté los saldos iniciales y que no los tengo que corregir monetariamente, me tengo que hacer una pregunta. La pregunta es esa de color verde. Es una pregunta muy rebuscada, pero muy rebuscada. Potencialmente la respuesta va a ser no, la mayoría de las veces, pero podría haber una respuesta que sea un sí. Les explico en qué consiste la pregunta de color verde. Usted se tiene que preguntar si el contribuyente ProPyme alguna vez fue renta atribuida. Si es que nunca fue renta atribuida, usted se olvida de la consulta de color verde. Pero si alguna vez fue renta atribuida, usted se va a hacer otra consulta. Y esa otra consulta será, siendo renta atribuida, ¿será que quedé debiendo impuesto de primera categoría? Y justo ese impuesto de primera categoría que quedé debiendo de cuando yo era renta atribuida, lo estoy pagando ahora en el año comercial 2022. Si la respuesta es no, se vuelve a olvidar de la pregunta de color verde. Pero si la respuesta es sí, entonces ese pago de impuestos de primera categoría efectuado en el año comercial 2022 y que corresponde al impuesto de primera categoría de cuando yo era renta atribuida, se tiene que rebajar del REX, específicamente de la columna RAP que forma parte del REX, aparece como una renta con tributación cumplida. Cuando yo era renta atribuida, potencialmente generé un RAP. Ese RAP, al cambiarme al régimen ProPyme, llegó al registro REX. Ese RAP se tiene que ver disminuido por el pago del impuesto de primera categoría. Eso, lo normal, es que haya ocurrido en el año comercial 2020. Pero por alguna razón, como por ejemplo el pago en cómodas cuotas por un convenio de pago del impuesto de primera categoría, puede que se esté pagando en el comercial 2022. O bien porque me fiscalizaron, me giraron el impuesto de primera categoría de ese año, comercial 2020, comercial 2019, perdón, tributario 2020, y lo estoy pagando ahora en el año comercial 2022. Si la respuesta es no, acuérdese, usted se olvida de lo que está ahí en color verde. Efectuado eso, si es que tuviésemos un RAI positivo, ese RAI positivo se tiene que reversar. Entonces, ese RAI que viene del 31 de diciembre del año anterior, que no se reajustó por corrección monetaria, lo tengo que reversar. ¿Qué significa reversar? Reversar significa que lo tengo que restar, que lo tengo que hacer cero, que lo tengo que hacer desaparecer. Así de sencillo como suena.
Después se incorporan las rentas del ejercicio y potencialmente tengo dos rentas del ejercicio que se podrían generar. El RAI del ejercicio y rentas exentas o ingresos no constitutivos de renta o rentas con tributación cumplida que se hubiesen generado durante el ejercicio. REX del ejercicio. Si es que tengo RAI del ejercicio, si es que tengo REX del ejercicio, se tiene que incorporar al registro de rentas empresariales. Efectuado eso, me tengo que preguntar si es que hay créditos para incorporar en mi registro tributario de rentas empresariales, específicamente en el registro SAC. Esos créditos son de dos tipos. El primero, y el más normal, es el crédito asociado a mi renta líquida imponible o a mi base imponible. Entonces yo soy régimen ProPyme, determino una base imponible, esa base imponible en la medida que sea positiva, paga un impuesto de primera categoría de un 10%. Ese 10% se transforma en crédito. Ese crédito se anota en el registro empresarial. ¿Dónde? Específicamente en el SAC. Y también se podrían generar créditos relacionados a participaciones percibidas. Potencialmente vengo con un retiro o con un dividendo que me llegó durante el año comercial 2022. Ese retiro, ese dividendo que me llegó, venía con crédito. Esos créditos, ¿dónde los anoto? En mi registro empresarial. ¿En qué parte del registro empresarial? En el registro SAC. Con la calificación tributaria que traigan esos retiros o esos dividendos. Hecho lo anterior, ahora sí, se imputan los retiros o dividendos del ejercicio, los que están saliendo desde nuestra empresa. Esos retiros o dividendos se van a imputar al registro tributario de rentas empresariales de manera histórica, ¿cierto? Sin reajuste, histórico. Y cronológicamente, cronológico significa primero el de enero, segundo el de febrero, tercero el de marzo, etcétera. Cronológico significa que primero es el 2 de enero y luego el del 15 de enero. Eso es cronológico. Y después de haber imputado los retiros o dividendos del ejercicio, como última imputación del año, se tienen que consumir los créditos del SAC asociado a los gastos rechazados. ¿A qué gastos rechazados? A los gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21, como por ejemplo una multa, que sí consume crédito. No tenemos que olvidar que hay gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21 que no consumen crédito. Por ejemplo, el pago del impuesto de primera categoría. Acá recuerden que lo que voy a consumir son créditos. Esa es la última imputación del ejercicio. Consumo de créditos del registro SAC, producto de gastos rechazados, como por ejemplo una multa. También consumen créditos los gastos rechazados del inciso primero que no se afectan con la tasa del 40%. Entonces, en resumen, para confeccionar un registro tributario de rentas empresariales de un régimen ProPyme, tengo que seguir los pasos que están en la pantalla. Número 1, anotar los saldos iniciales. Número 2, preguntarme si aplico o no aplico corrección monetaria. No debo aplicar corrección monetaria porque soy régimen ProPyme. Número 3, hacerme la pregunta de color verde. Si la respuesta es no, no hago nada. Si la respuesta es sí, el pago del impuesto de primera categoría se rebaja del registro REX, específicamente de la columna del RAP, que está contenida como una renta con tributación cumplida. Punto 4. Si traigo un RAI positivo, lo tengo que reversar. Punto 5. Se incorporan las rentas del ejercicio, es decir, el RAI y el REX del ejercicio. Número 6. Incorporo al SAC los créditos del ejercicio, el crédito por mi renta líquida imponible y el crédito por las participaciones sociales percibidas. A continuación, imputo los retiros o dividendos sin reajuste y en orden cronológico. Y finalmente, consumo los créditos asociados a los gastos rechazados que ya mencioné con anterioridad.